Bien, y como lo dijo el conductor de este programa, el señor Marcelo Gali, hablaremos de Asamblea Permanente, este documental que data de lo que sucedió no solamente en la pandemia con la educación primaria, sino lo que pasó en secundaria, no únicamente con los 30 gremios estudiantiles que hay a lo largo y ancho del país, sino la falta de escucha por parte de las autoridades y las distintas medidas que se fueron tomando que perjudicaron la educación pública. Por eso, bueno, lo recibimos aquí en Aliven, como dijo Fito. Estamos agradecidos también de este material audiovisual que se ha generado. Bueno, cuéntenos cuál es la piedra fundacional de este documental, en qué momento dijeron qué bueno es documentar esto que está sucediendo, por dónde arrancar el relato también, ¿no? Porque toca la educación primaria, todo lo que sucedió en pandemia, después las distintas cuestiones que también hemos seguido aquí en los distintos informativos de TV Ciudad con la educación secundaria. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad ese documental es parte de un proceso de investigación de las actividades que hacemos en facultades sociales, que bueno, como saben, a veces publicamos... Bueno, porque ahí está, contanos primero que nada, presentanos tu rol dentro bien, porque sí. Si no, no va a saber nadie quién es quién. Exacto, Leonel Rivero y junto con Paula Benítez trabajamos en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí está. Investigamos y bueno, en el caso de Lautaro... Bueno, yo era estudiante del IABA al momento de hacer el documental y bueno, recibo el contacto de ellos, investigadores de la facultad, que nos presentan esta iniciativa del documental que nos pareció buenísima, al igual que a nuestro gremio como a otros tantos de Montevideo. Y bueno, justamente en la facultad lo que hacemos es investigar sobre temáticas de interés social, en particular en cuestiones educativas, y usualmente quizás están más acostumbrados a ver que eso se publica en un libro o en un artículo, y nosotros quisimos aprovechar el lenguaje audiovisual para eso que estábamos investigando, poderlo socializar distinto, que llegue, digamos, a más gente. Y en ese proceso también pensamos, se acordarán lo que fue la pandemia, todo lo que implicó el distanciamiento, el cambio en las clases, bueno, los cambios en la familia, y después la vuelta a clases generaba con muchas interrogantes de qué estaba pasando, ¿no? En paralelo de eso, como ustedes lo han de hecho retratado muchísimo, hubo una cantidad de elementos vinculados más a las relaciones entre los actores educativos, las autoridades, los estudiantes, docentes, etc. Y bueno, nos interesaba entonces conocer en esa vuelta a las clases qué pensaban las y los estudiantes, que son en definitiva los sujetos de la educación. Y entonces por eso nos pusimos esa interrogante de una manera amplia y fuimos a hablar con uno de los actores que entendemos más relevantes, que son justamente los estudiantes organizados, y bueno, y ahí entonces la idea de ir a conversar con los gremios, de mapearlos, de entrevistarlos y de conocer sus intereses y sus realidades. Pues sabés que yo lo publiqué en Facebook con unas frases arriba que le puse, firmé unas gran felicitaciones porque está muy bueno. Y la alegría que provoca ver gente muy joven con ideas tan claras y con la claridad además también para transmitirlo, pero también muy triste por la imagen que están teniendo del mundo adulto, de la estructura estatal, del poder, de cómo se relaciona con ellos, que es aterradora por momentos. Es más, lo mirás y decís, ¿esto en qué? ¿Fue en año de dictadura o fue...? ¿Me explico? Porque yo que lo hice en dictadura, el liceo, teníamos situaciones muy similares. Sí, yo creo que capaz no sé ustedes cómo lo viven, pero... Bueno, yendo a lo que se retrata puntualmente, que particularmente fue el año 2023, que fue bastante conflictivo en la educación pública, que de repente no se venían daños tan conflictivos antes. Y bueno, pero también queda ese documental como un archivo, porque si vos buscás, cuando uno busca en la historia de lo que es el movimiento estudiantil uruguayo, hay literatura, hay textos y demás, pero la mayoría son sobre educación terciaria, sobre universitaria, y en secundaria hay muy poco registro de lo que es la militancia, porque también no hay tanta. Es un periodo más efímero para nosotros, que estamos de los 16 hasta los 18 años o poquito más, y después egresamos. Y bueno, los gremios o las coordinadoras de gremios, que coordinan distintos gremios a lo largo de... Por ejemplo, ahora tenemos GCM, que coordina los gremios del área metropolitana de Montevideo, y tiene varios años, pero si nosotros rastreamos, las coordinadoras más antiguas han llegado a tener... GCM, evidentemente, es una sigla. ¿Qué significa? Gremios de secundaria del área metropolitana. Gracias. De Montevideo. Ahí va. Porque esa es una de las cosas que en el video no queda clara. Ahí va.
Y bueno, las coordinadoras más duraderas no pasan de los 10 años, por esto que tiene secundaria, y bueno, y que se siente una base que sea más allá de los artículos periodísticos o demás, que sea de investigación académica en los gremios de secundaria de Montevideo en particular y de la educación pública. Bueno, siento una base como un archivo. Y bueno, puntualmente lo que fue el 2023 sí fue bastante conflictivo, particularmente del liceo que yo integraba, que era el IABA. Sufrimos bastante la persecución, se nos quitó el salón gremial, se nos quitó el director, pero además lo que me gusta del documental es que contempla otras miradas que son incluso más desconocidas, porque el IABA, a pesar de que el proyecto de sordos también. Se quitó el IABA, exacto. A pesar de que sufrimos un atropello bestial, tuvimos cierta visibilidad que otros gremios, como por ejemplo los Extradá, no han tenido, y que como se cuenta en el documental, sufren situaciones que son a veces desconocidas para nosotros, que somos también estudiantes, sus pares, que por ejemplo no se podían reunir ni en su biblioteca porque el director los echaba. Tenían que decir que estaban estudiando tenían que fingir que hacían otra cosa para ocultar su organización colectiva. Y bueno, y estas preocupaciones que arrastran los estudiantes Extradá, también intentamos que sean visibilizadas. Y bueno, y creo que también el documental supo captar eso al invitarlos a ellos. Y bueno, obviamente, como digo, es difícil. Pero es esperanzador. Sí, a mí igual me pasa lo mismo, que yo no lo vi el documental aún, pero te escucho hablar a vos decir eso, escucho lo que dice Fito y digo, pero esto no puede estar pasando hoy. Ustedes, Paula y Leonel, ¿se encontraron, más allá de la investigación de dónde esto venía, desde dónde surge el deseo de hacer este documental, con de repente información, vivencia, relatos que ustedes no esperaban encontrar? Sí, sí, eso. Como un periodo bien específico de cómo se estaba relacionando la institución con los gremios, que también pasa a nivel docente, la relación que un poco arrastraba lo que venía siendo la reforma y cómo se iba llevando la imposición, que llevó también como el relacionamiento en todas las áreas de la educación, a ponerle como un alto a otros actores como los estudiantiles o los docentes, de que ocupen como otro lugar en la institución educativa, que uno estaba como acostumbrado o esperaba que tuvieran otro lugar, como históricamente, no solo por los años anteriores, sino históricamente las organizaciones educativas han sido importantes para la voz y para llevar adelante las políticas educativas. Yo creo que cuando terminamos el proceso de edición del documental y vimos un poco todo ese material, a mí en lo personal, a pesar justamente de estar hace años investigando estas cosas, a mí me resulta sorprendente. Por ejemplo, hechos que a veces se han naturalizado, como la presencia policial en un centro educativo. O sea, que esa sea la manera en la que se resuelve un conflicto y que haya sido utilizado de manera recurrente, a mí realmente me sorprende, me asusta también, y de alguna manera, entre otras cosas, que algunas de las que decía Lautaro, creo que lo que invita también es justamente a repensar estas cosas, a sacarlas esa naturalidad que tristemente a veces se ha colocado, y sobre todo a enfatizar la idea de que una institución educativa tiene que funcionar mediante el diálogo y la escucha plural de sus actores, de todos y todas quienes habitan el centro educativo. Pero tan fácil como eso, ¿no? Es lo que más en ausencia se muestra en la actualidad. Y que de hecho, cuando ves un poco lo que dicen los diferentes gremios, el primer elemento que es colocado, a mi entender, es justamente bueno, hay una cantidad de cosas que se demandan, que se reclaman, desde infraestructura, equipos multidisciplinarios, ahí Lautaro no puede profundizar mucho más, psicólogos, diversidad en la optatividad curricular, entre otras cosas. Pero todo eso viene después de ser escuchado, digamos, de que esas demandas lleguen a un lugar, de que haya una mesa en la cual te sentás y conversás. Y bueno, y creo que eso es un poco de los mensajes también, más allá de que el documental no quiere enviar un mensaje porque quiere conocer, pero sí es una de las cosas que efectivamente conocemos. Y bueno, acá falta muchísima escucha y falta muchísimo respeto
para, sobre todo, las y los estudiantes. Situaciones en las cuales en reuniones manejan datos personales de los chiquilines. Yo me enteré ahí, por ejemplo. Yo creo que también falta un involucramiento de la gente en un montón de cosas, más allá de que los estudiantes son los que llevan la batuta. Pero, por ejemplo, a mí me pasa en mi barrio, yo estuve en las manifestaciones del Liceo Llava, estuve en la ocupación del Liceo Zorrilla, digo, acompañando, porque me parece que hay que involucrarse, porque realmente el desprecio con el que se ha tratado, por lo menos en este periodo, a los estudiantes es alarmante, de verdad, de verdad. Pero también te decía, antes de que nos corten, que te deja un espíritu impresionante ver que los jóvenes tienen en su plataforma cosas que en mi época no existían, de la diversidad, del feminismo, de verdad y justicia, de un montón de cosas que en mi época no, porque teníamos otras prioridades de repente, que estábamos en dictadura, pero que hoy estén incorporados dentro de los jóvenes esas cosas, que ya lo vengan mamando desde jóvenes, es hermoso, de verdad. Bueno, de verdad. sí, yo continuando un poco lo que decía Leonel, esto de que si bien muchos puntos de la plataforma se arrastran desde añares, hay reclamos históricos como el de presupuesto, autonomía y gobierno, lo primero que precisás es una mesa de diálogo o dialogar en general, que haya otra actitud, que por más que vos no vas a resolver todos los reclamos que tenés de un día para otro, que sí exista otra dinámica, porque cuando los estudiantes ocupan o cuando hacen una sentada, una manifestación, es porque antes no pasó ese proceso de intentar resolver las cosas que tendrían que venir desde las autoridades, que son las que tendrían que regir la educación pedagógicamente, entendemos nosotros. Y bueno, por eso también es que hacemos el reclamo de autonomía y gobierno, para que sean los actores los que lleven adelante. Sería bueno. No nos olvidemos que los estudiantes fueron espionados también, ¿no? Claro. También fue en este periodo. Sí, no nos olvidemos. Con los jóvenes fue terrible. Sí, fue ¿Dónde terrible. se ve el documental? Perdón, y ya nos vamos a la pausa que nos van a matar. En YouTube encontramos el documental. Asamblea, ¿cómo es? ¿Permanente? Asamblea permanente. Asamblea permanente. De un conflicto. Efectivamente. Está en el YouTube del Departamento de Sociología. Está muy bueno. Está muy bueno. Así que invitados. Y bueno, el lanzamiento fue en diciembre, pero en realidad la idea justamente es esta, ¿no? Que está en las redes y por lo tanto que sirva para conversar en espacios como este, para utilizar en talleres y bueno, ni hablar de que estamos más que a disposición. Y para pedirles perdón, de verdad, porque el mundo adulto los está tratando muy mal. No, y me parece que el documental deja, más allá de lo que fueron los problemas puntuales de ese año, también los motivos que tenemos, las razones para la organización colectiva, que sientan una base también como archivo. Digo, me pregunto qué habría sido un documental en la esencialidad en 2015, la reforma de Rama, la época dictatorial, la ley orgánica. Y en ese sentido... Qué valor. Está clarito. No, pero digo que en tanto a eso, que un estudiante en el futuro pueda entender que era no solo lo que sucedía en ese entonces, sino, bueno, por qué tenemos determinados motivos para militar u organizarnos colectivamente, sienta también una base, que esto de lo que hablaba, de lo efímero que es la militancia en secundaria, y bueno, que sea académicamente lo respalda mucho más también desde nuestra universidad. Sí, y que sea como en un formato documental o audiovisual, se espera esto también, ¿no? Que se pueda charlar con los propios estudiantes, que se pueda trabajar en distintos lugares, que el año pasado no pudimos ir a hacer la presentación a algún liceo, a algún espacio propio de ellos, pero sí esperamos poder hacerlo en el futuro. Se va a poder, y se va a poder. Que tenga mucho más diálogo. Muchísimas gracias, chiquilines. Nos tenemos que ir gracias. volando. En mi época la manifestación era ir de vaqueros al liceo. Y ahí no te dejaban entrar. Señores, nos vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos.